Buenas noches a todos los participantes a esta sesión, al público que tenemos aquí en la sala, al público virtual también. Bienvenidos todos a la reunión del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Le doy las gracias al doctor López Raya por permitirme hacer la presentación el día de hoy, sobre todo por presentar esta sesión. Esta sesión en esta ocasión la va a presentar el doctor Enrique Vergara Chávez. El doctor Enrique Vergara, quiero comentar, aparte de ser un buen amigo, hemos estado trabajando durante este año en varios cursos de ventilación mecánica, este año más que el previo, en donde hemos estado compartiendo diferentes aspectos desde el punto de vista de ventilación mecánica, en capacitación, y pues bueno, a mí me da muchísimo gusto poderlo presentar, porque aparte de esta amistad que nos une, realmente lo que él nos presenta creo que es algo tan importante que no se hace, creo que en otro lugar en México, y que realmente que quisiéramos estarlo haciendo. Es algo muy importante en pacientes que tienen daño pulmonar, muy importante. Creo que es una parte muy científica de lo que está haciendo. Me da mucho gusto presentarlo. El doctor Enrique Vergara, él es jefe de servicio de la unidad de terapia intensiva del Hospital Puerta de Hierro, que se encuentra en Guadalajara. Y pues bueno, no me queda más que darle las gracias a Enrique y muchas gracias por estar presente. Manuel, muchas gracias. Gracias al colegio por la invitación. Bueno, mi plática es el resultado de muchos años de ir presentando experiencias, conocimientos y la adquisición no solamente de la historia de la ventilación mecánica, sino la adquisición también hasta de tecnología que nos ha tenido en un lugar muy especial dentro de la ventilación mecánica y el control del daño de la ventilación mecánica propiamente dicho, y una optimización de esa ventilación mecánica. Para muchos es conocido que siempre he sido muy entusiasta con el PIP y que tengo muchos años haciendo reclutamiento, aun cuando la palabra reclutamiento causaba agruras en mucha gente, y que en muchos momentos esa parte del reclutamiento nos llevó a pensar que no había una cabida para este tipo de procedimientos en la ventilación, y que ahora lo vemos de otra forma. Quizás se ha moderado la forma del uso del reclutamiento, pero también creo que los lineamientos para la apertura pulmonar han sido cada vez más específicos. Voy a presentarles un poco de la historia de lo que me llevó a tomar este concepto, un poco de la historia de lo que sucedió en los cambios abruptos dentro de la ventilación mecánica y el CIRPA, y por último les voy a presentar unos pocos casos de lo que hemos presentado o lo que hemos hecho, no porque tenga pocos casos, sino porque son muchísimo lo que les puedo presentar, pero no tenemos ese tiempo, y les voy a presentar un poco la experiencia. En primer lugar, nuevamente gracias por la invitación del colegio. Perdón, denme un segundito. En donde creo que estamos muy cerca ya de nuestra reunión nacional y que esperamos que todos estén allá por mi tierra, que es Puerto Vallarta. Yo soy de Guadalajara, así es que me queda muy cerquita Puerto Vallarta. Mi nombre es Enrique Vergara, yo vengo de un hospital de Guadalajara, es un hospital de tercer nivel y es un hospital privado, es una cadena de hospitales nuevo, y tecnológicamente tengo muchas cosas que utilizar y aprovechar más que utilizarlas. La ventilación mecánica ha cambiado de tal forma que nosotros quisiéramos ver que todos los enfermos que participan de la ventilación mecánica pudieran tener una actitud como la que vemos en este sujeto, una actitud en la cual están despiertos, en donde no parece que la ventilación mecánica les conlleve a un daño o a una lesión o a una molestia, en donde anteriormente veíamos que todos los enfermos, digo, no en esa posición, pero sí casi todos los enfermos los teníamos bajo sedaciones profundas, a veces sedados relajados, y que ahora vemos una ventilación mecánica de otro aspecto, en donde el paciente se ve cómodo, plácido, viendo televisión, en unidades un poco más modernas, más amigables, en donde tienen ventanales o luz de día, en donde pueden participar muy fácil, y se hace esto mucho más sencillo.
Hay muchos aspectos dentro de los cuidados respiratorios que se tienen que tener y muchos de ellos conllevan a que ninguno por sí solo puede sacar adelante a un enfermo. Y de esos cuidados, si no se cuidan, perdón que lo repita, todos al mismo tiempo, podemos tener un fracaso en todo. Y dentro de lo que es el aspecto cardiopulmonar, circulatorio, metabólico, control del dolor, existe lo que ya tenemos muchos años insistiendo en no olvidar las presiones intraabdominales, que las presiones intraabdominales nos pueden llevar a fracasos ventilatorios muy importantes. Dentro del control ventilatorio que ahora nos merece la plática, creo que es muy importante ejemplificar cómo pacientes como una cortesía de Paolo Pelosi, vemos en ventilación espontánea con una capacidad ventilatoria extraordinariamente buena y un paciente con hipertensión intraabdominal intubado con una capacidad ventilatoria extraordinariamente mala. Y lo que podemos ver es que se nos hacen más difíciles los manejos cada vez con tantas disciplinas dentro de todos los problemas. Las alteraciones más importantes que podemos vivir dentro de la ventilación pues son muchísimas. Desde los pacientes hipoxémicos, los colapsos pulmonares, acidosis metabólica, retención de dióxido de carbono, lesiones pulmonares agudas, infecciones pulmonares, y de ahí relacionarse a lesiones en otros órganos, como pudieran ser insuficiencia renal. ¿Cómo vigilar la ventilación mecánica en la actualidad? Pues no siempre es fácil, no siempre se tienen los conocimientos, no siempre se tienen los instrumentos y no siempre se tiene el paciente ideal para llevar un cuidado y una ventilación con poco o nulo daño dentro de la ventilación mecánica y una ventilación óptima o personalizada, en donde a veces es dificilísimo tener el conocimiento de cómo personalizar una ventilación. El pulmón abierto, desde que Lachman lanza su propuesta y se viene desarrollando a través de los años y Amato viene a tomar esta propuesta como un estandarte, pues lo que nos hace pensar es que tenemos que hacer un control del daño que nosotros estamos haciendo con la ventilación. Tratar de no sobredistender, en la actualidad también tratar de no llevar a mucho colapso, inicio de la retirada o un destete a tiempo y utilizar programas incluso de destete automatizado que nos den más rapidez que la que el médico propiamente dicho tiene para sacar de la ventilación mecánica a un enfermo. No digo que la máquina sustituya a nuestro conocimiento, pero a veces sí sustituye nuestra velocidad. Tener un pulmón abierto solamente es tratar de mantener la mayor capacidad del pulmón en buena aireación, sin colapso y sin sobredistensión. Mas, sin embargo, por sencillo que parezca, cuesta mucho trabajo llevar estos términos. Vamos a ir explicando poco a poco. Acuérdense que las lesiones pueden ser no solamente por barotrauma, sino también por atelectrauma o por sobredistensión, en donde podemos ver grandes eventos de lesiones pulmonares que terminen en rupturas pulmonares, rupturas mediastinales y lesiones mucho más allá de todo esto. Para iniciar en el tema, quiero referirme a este video que es muy interesante, en donde vemos una ventilación en un pulmón ex vivo, en donde vemos grandes zonas de colapso, y esas grandes zonas de colapso son mejoradas transitoriamente o por volumen corriente o por presión. Cualesquiera que sean las formas, lo que es importante es que si nosotros pensamos en que reclutar conlleva solamente abrir esas zonas e inmediatamente olvidarnos de las presiones, pues tendremos un fracaso muy grande. O si se nos ocurriera, que ya no es el caso por el concepto de la ventilación con volúmenes limitados, tener volúmenes altos y posteriormente quitarlos, pues llevaremos a la siguiente ventilación, que sería nuevamente atelectasear un pulmón. Y entonces se vienen los daños que conocemos biológicamente como colapso y recolapso. Vemos en esta película cómo los alvéolos se abren en la inspiración, pero en el momento de exhalar hay una gran cantidad de lagunas de esos alvéolos que terminaron por colapsarse. Y esos se conocen como alvéolos inestables.
Y esos alvéolos inestables generarán un daño tan importante que de ahí nace la mayoría de los procesos inflamatorios. Gracias a Edgar que tenemos este concepto de investigación que son alvéolos con cero de PIB, en donde vemos que al principio en la inspiración se insuflan, pero en la exhalación se colapsan. Y se van haciendo retos con diferentes niveles de PIB, y vemos cómo para este modelo 5 centímetros conlleva a que siga desreclutándose o colapsando al final de la exhalación. Con incrementos de la presión, parece que transitoriamente mejoran los alvéolos, pero se siguen viendo como alvéolos como el que está aquí conllevan a colapso al final de la expiración. Y así sucesivamente, hasta llegar a niveles de PIB que a este modelo les haga mantener apertura en la inspiración y no colapso en la exhalación, sin llevar el proceso de la sobredistensión. No con esto estoy planteando el falso conocimiento de que hay que incrementar el PIB hasta abrir todo, porque tendríamos daños muy importantes. De lo que estoy tratando de hablar es que la personalización para tratar de mantener alvéolos en la inspiración y en la exhalación perfectamente bien abiertos, sin sobredistensión, es complicado. La evidencia nos dice que ha cambiado una serie de conceptos durante muchos años. En Guadalajara decimos que el fútbol es la pasión para todos los tapatíos. Y bueno, en Guadalajara tenemos el conocimiento pleno de que el Atlas ha sido campeón un solo año en toda la historia de la medicina, de la vida, de la medicina. Y que tenemos que es campeón en el año 50-51. Como yo le voy al Guadalajara, la pregunta que yo le haría a los zorros es si es antes de Cristo o después de Cristo. El conocimiento que quiero verter es un conocimiento un poquito más nuevo que el Atlas, y un conocimiento que nos deje observar con puntualidad esos detalles que en medicina nos hacen ser cada vez más puntuales y que nos hacen ser más dedicados a la evidencia. Y esta es la evidencia. En 1998, Marcelo Amato, que todos conocen, presenta un artículo en donde logra, por medio de dos comparaciones, un grupo con maniobras protectoras, 29 pacientes, y otro grupo con ventilación convencional, 24 pacientes, con CIRPA, con diferentes retos. El primer reto de la ventilación convencional son volúmenes corrientes de 12 por kilo, estamos hablando de 1998, con PIB de 10. La primera crítica de este artículo es que en aquel entonces ya no se usaban 12 por kilo. Mas, sin embargo, creo, después de muchas pláticas con Marcelo, que lo que trata de explicar es la ventilación que estábamos haciendo con lesión. Y la maniobra protectora, 6 mililitros por kilo, todavía no se publicaba el Arts Network, y PIB alto. La mortalidad, la maniobra protectora, 38% contra 71%. Creo que durante muchos años fue muy recriminado este artículo, por muchos. Y no viene a ser replicado hasta muy poco tiempo a nuestra actualidad. En 1999 vienen los siguientes artículos en donde no se puede replicar lo que Marcelo produce. Y entonces el grupo de Arthur Szlosky, Marco Rainieri, presentan artículos en donde dice, bueno, sí, parece ser que el PIB tiene ayuda para los pacientes con CIRPA, pero no estamos seguros de que sea la mejor de los instrumentos para mantener a los pacientes con lesión. No es hasta mayo del 2006 en donde Jesús Villar de las Islas Canarias en España presenta junto con Bob Kakmarek y el grupo de Canadá, es Massachusetts, España y Canadá, un artículo en donde son casi 100 enfermos con maniobras de protección con PIB alto y logran replicar, por fin, después de muchos años, un artículo parecido al de Amato. En los siguientes años se siguen publicando artículos no tan consistentes, mas sin embargo, del grupo de Jean-Louis, Susana Phoenix, presenta un metaanálisis en donde presenta los artículos que son más representativos que hablan de PIB alto.
Y ese metaanálisis termina a ser a favor de mantener PIB alto en los enfermos con lesión pulmonar. En el 2009, Paolo Pelosi presenta un artículo en donde dice: altos niveles de PIB pueden ser útiles para prevenir y tratar pacientes con mucha hipoxemia, mas sin embargo no logran dar en el cuestionamiento la misma calidad de lo que presenta Marcelo en sus trabajos originales. Y viene un artículo que es muy contundente para frenar el concepto de si debemos mantener persistente y permanentemente pacientes con lesión pulmonar aguda con PIBs altos. Y es el Grupo de Canadá que presenta en el 2010 un artículo con un proyecto de medir PIB alto y PIB bajo y mortalidades a 60 días. Si ustedes ven la curva no se despega y la diferencia no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, nos hace cuestionarnos si la mejoría que pretende decirse del reclutamiento y de los pacientes que son manejados con PIB alto son suficientemente contundentes, pues parece ser que sigue habiendo muchas dificultades para sostener esa tesis. En el artículo, hay que leerlo completo, nos dice que el grupo que se manejó con PIB alto intrahospitalario tuvo menor mortalidad que los que utilizaron PIB bajo. Mas, sin embargo, para la meta de este artículo, que es sobre vida a 60 días, no hay diferencia. Y entonces, me permito tomar estos dos conceptos, que es el grupo de ARTS, en donde nos dice en el año 2000 hay que bajar los volúmenes corrientes en pacientes con lesión pulmonar, y el artículo de Marcelo en 1998 que dice que hay que tratar de establecer maniobras de protección en los pulmones para no dañar y llevar a mejoría a estos enfermos. Pero esas maniobras se vuelven difíciles y empezamos a vislumbrar cuáles son las formas en poder proteger al pulmón del daño por ventilación. Fernando Suárez, una gente muy estudiosa, ha participado en muchísimas investigaciones, tanto con Marcelo, él en España, y posteriormente cambia su trabajo y se va a Suecia, ahora está en Suecia. Presenta un artículo que a mí me representa quizá uno de los artículos más cómodos y agradables para poder tener conceptualización de qué vigilar para no lastimar cuando intentamos titular los PIB en los pacientes. Él dice que haciendo una maniobra de reclutamiento y posteriormente desreclutarlo, midiendo la distensibilidad estática por cada nivel de PIB que va utilizando, nos llevaría a formar una curva que nos diga en un momento dado cuál pudiera ser el PIB óptimo de esos enfermos. Y entonces uno pensaría, ¿qué tanto nos cuesta en la actualidad hacer una titulación de distensibilidad si no tenemos más que estar frente al ventilador y hacer sumas y restas? Entonces no parece ser difícil, la maniobra no es difícil, algo que hemos platicado mucho tiempo, si hacemos el reclutamiento y vamos hacia arriba con las PIBs, o si hacemos el reclutamiento y dejamos el PIB alto y vamos desreclutando para poder hacer la maniobra. Para mi gusto, la forma en que se hace es la que mejor resultado nos da, llevar a PIB alto y de ahí disminuir hasta 0 de PIB. Y esto es una curva cuasi estática de los ventiladores modernos para tratar de buscar la curva de inflexión en donde es el momento de apertura de los alvéolos y la curva de inflexión en el momento de colapso en la parte exhalatoria de esta curva de presión-volumen. Dentro de la revisión de los demás artículos podemos ver que se han hecho muchísimas intenciones con diferentes tecnologías para buscar lo mismo, tratar de ver cómo ventilar sin presentar tanto daño. Este es un artículo del grupo de los italianos de Antonio Pesenti, en donde con
PET scan, hacen una revisión de los pacientes con SIRPA y revisan qué está sucediendo con ellos. ¿Se recuerdan la imagen de la película en donde están los alvéolos en inspiración y exhalación y hay desreclutamiento o alvéolos inestables? Bueno, aquí tienen la evidencia clínica que perfectamente se puede evaluar. Una tomografía computada al final de la exhalación, una tomografía, el mismo paciente, al final de la inspiración, comparada con PET scan. Para acordarnos del PET scan, simplemente es una tomografía con emisión de positrones, en donde se les pone una glucosa radiomarcada y se busca crecimiento celular o inflamación. Y lo que estamos viendo es que en esta zona existe una zona de colapso y hay una zona muy delgadita en donde al final de la exhalación se ve una parte de más colapso y al final de la inspiración una parte de apertura. Es exactamente los alvéolos inestables, la zona de alvéolos inestables que vemos en la película o en la micropelícula, de la microfotografía de los alvéolos cerrándose. Vean esta zona en donde muestra el color amarillo, que es inflamación muy importante de esos alvéolos. Y esto nos dice, este es el concepto de que aquí se producen muchos factores inflamatorios y que de aquí se desprende mucho daño multiorgánico por tener alvéolos inestables. En otra parte de la tomografía vemos un paciente que tiene daño intersticial en la parte apical. Me atrevo a pensar que aquí tiene una consolidación y vemos en el PET scan que el daño por intersticio o el daño intersticial que tiene es tan inflamatorio y quizá un poco más que el daño que tiene por neumonía. Lo que quiere decir es que esa transición de apertura de los alvéolos y de la zona alrededor de los alvéolos tiene que ver con mucho incremento en la inflamación y que nosotros pudiéramos perpetuar si mal ventilamos a los enfermos. En el 2010, un sujeto que ha estudiado muchísimo radiología con ventilación mecánica de Francia, Jacques Rouby, presenta un artículo que dice que dependiendo de la morfología del daño, los pacientes pueden ser respondedores a maniobras de reclutamiento o no respondedores a esas maniobras. Y entonces, con esta sola diapositiva, explico lo que Jacques Rouby trata de decirnos. En la parte de arriba tenemos un modelo con una lesión unifocal, esto es, solamente de un solo tipo, que es en las bases, y en la parte de abajo tenemos un sujeto con lesión multifocal que tiene diferentes sitios de lesiones dentro del pulmón. En la primera barra tenemos una tomografía con 0 de PIP en ambos sujetos y la PaO2 medida para el paciente que tiene las lesiones solamente en las bases es de 153. La PaO2 en el paciente que tiene lesiones multifocales es de 89. Posteriormente, se le agrega arbitrariamente un nivel de PIP en donde se piense que puede tener apertura. Al primero, que es la lesión en las bases, se le dan 10 de PIP y al segundo, con lesión multifocal, se le dan 12 centímetros de PIP. Al tomar una gasometría, el paciente que tiene la lesión en las bases no mejora grandemente con los 10 centímetros de PIP. De 153 de 0 de PIP solamente sube a 159. Y el de abajo, que es el de lesión multifocal, presenta un incremento de la PaO2 sustancialmente grande en comparación de 0 de PIP. Esto es 89 con 0 de PIP a 128 con 12 de PIP. Da la impresión de que se mejora con la PIP. En la tercera barra se hace una maniobra de reclutamiento y se toma una gasometría en donde encuentran que no solamente no incrementa la PaO2, sino disminuye en los pacientes que tienen lesión en la base. Esto es, el pulmón se ve completamente abierto,
Mas, sin embargo, existe algo que está llevando a que la oxigenación disminuya. Y en la parte de abajo, en el paciente que tiene lesión multifocal, se encuentra que incrementa en forma muy importante la PaO2 después de la maniobra de reclutamiento. Esto es, a 313 la PaO2. Si vemos a detalle esta imagen, vemos que ya no hay colapso en las bases, mas sin embargo se vislumbra un color violáceo en la parte apical. No sé si lo alcanzan a notar. Y esa parte violácea es simple y llanamente sobredistensión pulmonar. Y esa sobredistensión seguramente está haciendo que colapse los capilares y eso sea el origen de la PaO2, pasando por seguramente el daño cardiovascular que se está dando por esta maniobra. Por último, se retira la maniobra de reclutamiento y se deja el PIP que arbitrariamente se había tomado como el PIP óptimo de esos pacientes, y en la parte de arriba son 10 de PIP, y cuando se quita la maniobra de reclutamiento en los pacientes que tienen lesión en la base, incrementa la PaO2. Creemos que es porque se quita la sobredistensión. En la parte de abajo se baja el PIP a 12 después de la maniobra de reclutamiento y aún así sigue incrementando la PaO2. Esto es, sigue presentando apertura pulmonar. El artículo concluye que los pacientes que tienen lesiones multifocales son mucho más respondedores a niveles altos de PIP que los pacientes que tienen solamente lesiones unifocales, como este paciente en las bases. Ya por último, un artículo de revisión en el 2010 muestra que las guías que ellos presentan dentro del manejo de los pacientes con hipoxemia importante muestran que sus guías dicen que el paso número 1 es medir la presión plató de la vía aérea y si es menor de 30, proceder al paso número 2. Si es mayor de 30, proceder al paso 2B. El 2A es implementar maniobras de reclutamiento o PIP alto. El 2B, implementar posición prona o ventilación con alta frecuencia, solo pues que este año le dieron muerte a la ventilación de alta frecuencia. En el paso 3, evaluar los efectos en la oxigenación, la distensibilidad estática, medir el espacio muerto y ver todo lo que conlleva si hay mejoría o no. El paso 4, administrar óxido nítrico y ver su reacción. El paso 5, considerar esteroides, y tenemos un artículo también este año muy bueno en donde a los esteroides técnicamente también les dan salida. Y el paso 6, considerar membrana extracorpórea. Y la membrana extracorpórea también tiene sus limitaciones dentro de los artículos actuales. Entonces, ¿qué es lo que creo que está sucediendo? Que el PIP en condiciones altas está presentando un papel que puede permanecer dentro de la lesión pulmonar. Y ese papel tendrá que ser identificado siempre y cuando nuestra ventilación no dañe. Y es el papel de esta plática. Vienen entonces tecnologías que nos pueden ayudar a tomar decisiones importantes con respecto a la cantidad de PIP que pudiéramos nosotros pensar que requiere ese enfermo. Tengo el beneplácito de decirles que tengo 25 días con tomografía por impedancia eléctrica, así es que tengo juguete nuevo, como decimos en la unidad, y estamos haciendo nuestra propia experiencia después de tener para nosotros un gol estándar como el que tenemos y les vamos a presentar, y tratar de comparar estas tecnologías para ver si sustituimos los rayos X por una tomografía que se aplica a la cabecera del enfermo y que no tiene ninguna emisión de radiación y que se puede usar en cualquier enfermo. Simplemente es un cinturón con 16 electrodos. Esos electrodos son electrodos como de casi 2 centímetros, en los cuales nos dan una imagen del pulmón en apertura y en inspiración y exhalación en tiempo real, y que podemos ver qué sucede en esta zona del pulmón. La limitación es que no nos da la parte
apical, nos da la zona en donde nosotros pongamos el cinturón, nos va a dar la evaluación. Y las imágenes son como estas. Por medio de los electrodos hace una vuelta que conlleva a una impedancia, y esa impedancia nos da la apertura en forma de globos de los pulmones, y con la medida que llevamos de experiencia podremos saber si tenemos sobredistensión y colapso y ver qué más datos nos puede dar esta tecnología. Marcelo Amato tiene mucho tiempo trabajando con tomografía por impedancia, pero tiene una tomografía que es diferente a la de nosotros. En primer lugar, no está a la venta. En segundo lugar, solamente es de investigación. Y en tercer lugar, tiene 32 electrodos. Esto es, duplica el número de electrodos de lo que hay en el mundo para trabajar clínicamente. Fíjense muy bien la validación tan interesante que le da a él a la tomografía por impedancia, comparándola con la tomografía helicoidal. Aquí tienen la visualización de los dos pulmones, da la impresión de que parece muy bien. Aquí le falta una base a esta parte de la impedancia. Aquí vemos que tiene un infiltrado en la base que puede corresponder a por qué el pulmón no se ve tan abierto. Posteriormente hacen un colapso de todo un pulmón y se ve que correlaciona perfectamente bien. Y posteriormente se ponen metas mucho más medibles, en donde ven 49% en tomografía por impedancia y 49% en SPECT. Posteriormente hacen cambios, ven 20 contra 18, que es muy medible, muy parejo, da la impresión de que da muy buena correlación, 38 contra 36, midiendo los dos métodos. Y si ustedes ven, bueno, pues ya quisiéramos tener a un sujeto de nuestros enfermos con tanta tecnología y poder estudiarlos de esta forma, ¿no? Fíjense muy bien, tiene gasto cardíaco por reinhalación, tiene todo el monitoreo, en fin, si vemos, tiene todo lo que uno quisiera en un momento dado tener para poder validar que estamos haciendo las cosas bien. Esta es la publicación original de Marcelo, en donde presenta la estimación de el reclutamiento alveolar y el colapso, o la hiperdistensibilidad, o la hiperdistensión de los alveolos por medio de impedancia eléctrica. Y fíjense muy bien cómo termina sus imágenes por dar una imagen muy bien puesta. Tenemos imagen en tomografía con 25 de PIP, en donde con rojo muestra la sobredistensión, y tenemos con 7 de PIP, en donde ya muestra colapso. La comparan con la tomografía por impedancia y ven las zonas de hiperdistensión contra las zonas de colapso. Y hacen una titulación después de hacer una maniobra de reclutamiento y posteriormente ir desreclutando, midiendo cada vez que se va bajando el PIP la cantidad de colapso. Fíjense muy bien, a 23.5 de PIP, fíjense la gran sobredistensión que existe, 21.5, 19, 17, 13 y ya no hay sobredistensión, 11, vemos que empiezan a tener zonas que pudieran ser llamadas de colapso, y aquí francamente existe ya en rojo colapso, y entonces tenemos que entre 7 y lo que teníamos en esta zona, el paciente tiene una zona de reclutamiento hacia esta parte y sobredistensión hacia arriba. Entonces tenemos una posibilidad, bueno, acomodé mal las diapositivas, ahorita se las presento, este es un caso que les voy a presentar. Perdón, olviden la imagen esta, vamos a la otra imagen. Fíjense muy bien, esto es lo que yo estoy haciendo en Guadalajara. Esto es una tomografía por impedancia, una tomografía axial, con un software especializado para medir sobredistensión pulmonar. Esto es un software que nace para EPOC y que adaptamos nosotros para poder titular el PIP. Este es un caso muy nuestro que nos dio muchísima claridad para poder definir que el paciente pudiera ser dañado con lo que nosotros estábamos titulando. Y aquí les voy a explicar que cada color, el rojo brillante, el verde brillante, el azul hasta abajo, que es el rosa pálido,
es 100 unidades, un rango de 100 unidades Hounsfield en tomografía. El rojo brillante equivale a menos 900 hacia menos 1000 unidades Hounsfield, y eso se llama sobredistensión. El verde equivale de menos 800 unidades a menos 900, y ese se llama normoventilación, que es cuando el alveolo inspira, no se sobredistiende, y exhala y no se colapsa. De ahí para abajo existen los alveolos que ustedes vieron en la película en diferentes niveles de apertura en la inspiración y tendencia al colapso o francamente colapso cuando exhala. Se los voy a explicar a detalle. Fíjense cómo tenemos una zona apical con mucha sobredistensión en rojo brillante, con una titulación excesiva de PIP, y posteriormente reaccionar, disminuir ese PIP y quitar el dato de sobredistensión, que ahora lo vamos a ver con mucho más puntualidad. ¿Qué es lo que hacemos en el hospital? Los pacientes con lesión pulmonar entran a ventilación con protección en ventilación mecánica. Pacientes graves, se les hace una TAC inicial, de ahí se lleva a densitometría, que es nada más hacer la tomografía, que tarda 12 segundos el tomógrafo en hacer una tomografía del barrido inspiratorio y una tomografía exhalatoria, comparamos los dos ciclos. Posteriormente se hace una medición del PIP óptimo cuasi estático en un ventilador, y se nos da una posible PIP óptima, y hacemos una curva con como la de Fernando Suárez para medir distensibilidades y ver la relación que tiene la curva cuasi estática con la distensibilidad y ver si corresponde el PIP óptimo. De ahí tomamos eso como PIP óptimo y en la intubación hacemos una maniobra de reclutamiento y regresamos al PIP óptimo. ¿Cómo reclutamos nosotros? Tenemos temas muy prácticos. Nosotros no tenemos ninguna dificultad por hacer maniobra de 40-40 si las condiciones se permiten, y eso es cardiovascular, y si no, lo hacemos en ascenso para posteriormente hacerlo en descenso, como lo hace Fernando Suárez y Marcelo. De esas maniobras de reclutamiento se hace una densitometría pulmonar, y posteriormente, después de haber titulado el PIP óptimo que va a iniciar ese enfermo, por cada cambio de PIP del enfermo, se le toma una tomografía. El primer punto, reconozco que es una tecnología cara, pero también reconozco que el costo-beneficio lo vale. Ahorita se los voy a demostrar. Posteriormente, el paciente en el alta se le hace una tomografía al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, junto con espirometría, y vemos qué tipo de lesión ha tenido el enfermo. ¿Cómo se hace? Primer pregunta, fíjense que no está intubado este enfermo. ¿Lo vieron? Muy bien. En forma rápida, ¿alguien me puede decir si le ven patología a esta tomografía? ¿Alguien de ustedes piensa que tiene daño pulmonar? No parece, ¿verdad? No para mí. Muy bien, es un tomógrafo de 64 cortes, no tiene importancia de cuántos cortes sea, simplemente que tenga la posibilidad de tener el programa. Posteriormente se quita todo lo que no es pulmón y se deja solamente el pulmón, y se hace una segmentación con 5 líneas. Por cada barra se hace una medición de rangos, desviación estándar, de unidades Hounsfield de cada grupo de barras, para poder tener al pulmón en segmentos, para posteriormente hacer una curva con rango, media y desviación estándar de unidades Hounsfield, pulmón derecho, pulmón derecho en verde, pulmón izquierdo en azul, y posteriormente, por colores, se da esa visualización. Y entonces mi pregunta, con lo poquito que les he dicho, ¿ese pulmón tiene daño? Mucho daño. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de rojo brillante y muy poca cantidad de verde brillante.
¿Estamos de acuerdo? Este es un sujeto, francamente, con EPOC, que quisimos presentarles, porque a simple vista, una tomografía nos puede dar falsas expectativas. ¿Por qué? Porque aquella gente que se dedique a abrir con PIP a cantidades de ver una tomografía limpia, pues pudiera estar incursionando en daños muy importantes. Entonces, fíjense cómo desde la parte apical hasta la parte basal tiene una sobredistensión muy importante. Y nótese que la tomografía, que el sujeto no estaba intubado. Fíjense toda la sobredistensión. Y fíjense muy bien cómo, les decía, del rojo, menos 900 a menos 1000 unidades Hansfield, del verde, que es el normoventilado, menos 800 a menos 900, y de ahí para abajo, las unidades que están con posibilidad de colapso al final de la exhalación porque no tengan una apertura suficiente. Entre más pálido es el color, más inestable es el alveolo, hasta llegar a rosa pálido, que es francamente colapsado, o blanco, que es líquido. Y entonces la pregunta es, ¿se puede medir la sobredistensión y se puede controlar? Sí. Se puede hacer a la cabecera del enfermo, no en este momento con lo que tenemos, pero sí podemos notar que 2 centímetros de PIP pueden ser una gran diferencia en una ventilación en donde aparentemente nosotros, con una tomografía, incluso con una radiografía simple, pudiéramos perder mucha objetividad del daño que estamos haciendo. Si se quedaran con esta diapositiva, me doy por bien servido con esta plática. Y quiero que observen los detalles que les acabo de explicar. Este es un sujeto que me gustó mucho este caso, porque en este momento le pusimos 14 centímetros de PIP. 14 centímetros. ¿Cuántos de ustedes han usado 14 centímetros? Todos. Y con la mano en la cintura, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay lesiones muy difíciles. Fíjense muy bien, 14 centímetros de PIP. ¿El paciente está hiperinsuflado? Sí. ¿Está sobredistendido? Sí. ¿Se puede medir? Sí. Y ahora se puede corregir. Y entonces, fíjense los detalles. 23.9 de sobredistensión pulmonar en este corte y 35.9 de normoventilación. ¿Les parece justa la ventilación que estamos haciendo? Pues muy injusta, ¿no? Digo, técnicamente no le estamos ayudando a ese enfermo. La cantidad de apertura pulmonar que tiene estable contra la cantidad de sobredistensión que tiene casi son iguales. ¿Con cuánto de PIP? Con 14. Vamos quitándole el PIP. Vamos viendo con 12 de PIP qué sucede. Cambia la situación. 2 centímetros de PIP son suficientes para generar daño en un sujeto. Ahora me pregunto, y tengo preguntas por ahí que van a ir a la yugular del doctor Enrique. Cuando vemos la tabla de FiO2 PIP del ARS Network, ¿cuántos sujetos incurrirían arbitrariamente con 14, 16, 18 y 20 de PIP porque tenían 100% de FiO2? Y entonces me pregunto, si no todos los enfermos tienen la capacidad de necesitar, de tolerar estas cantidades, ¿cómo hacerlo si solamente nos guiamos por una tabla? Creo que es evidente el cambio. Tomografía, densitometría, rangos y la visualización por colores.
Muy bien. Yo espero que sus asientos tengan cinturones de seguridad porque vamos a despegar. Les voy a presentar, no alcancé a, este caso lo tengo ahorita en la unidad y no alcancé a meter todos los videos y las cosas, pero creo que lo que les voy a enseñar es suficiente para que entiendan el concepto que estoy tratando de vertir. ¿Tiene patología o tiene estupidez médica? Perdón que se lo diga en contra de nosotros. A veces creo que somos nosotros los causantes de algunos problemas por dejarnos seducir o por la forma de que nos dicen las cosas o por la forma de trabajar. ¿Por qué llamo tan duramente este caso? Es una paciente que le hacen la laminectomía y me dice el neurocirujano, yo me tardé 20 minutos, Enrique. La voltean, le hacen recambio de prótesis mamaria y aparte liposucción. Digo, yo no sé quién fue el que convenció a quién, si la paciente al médico, si el médico a la paciente o si todos juntos. Mas, sin embargo, se me hace un exceso. ¿Qué fue lo que sucedió? 52 años, no es una jovencita, hipoxia extrema transquirúrgica, paro cardíaco 20 minutos, para mi gusto realiza un Takotsubo por adrenalina. ¿Alguien tiene conocimiento de qué es un Takotsubo? No todos, no todos, nomás uno. Bueno, Takotsubo es una lesión de corazón en donde pierde la capacidad de fortaleza sin daño coronario. ¿Qué quiere decir? Hagan de cuenta que están viendo un infarto agudo de miocardio sin lesión coronaria. La única diferencia es que sosteniéndolo por 4 o 6 días, va a volver a recuperar su capacidad. La paciente pasa, por supuesto, muy grave a terapia intensiva, con 10 de PIP desde el quirófano, 100% de FiO2, fracción de eyección del 10%, con norepinefrina a chorro, vasopresina pues casi a chorro, levosimendan, y vemos una lesión que parece unifocal, primer punto. No tiene datos de tromboembolia pulmonar, esto es, el corazón derecho está normal, el corazón izquierdo está prácticamente parado. ¿Cuál sería su diagnóstico para ustedes? Embolia grasa, aunque ustedes no lo crean. Fíjense la densitometría. Prácticamente blanco, colapso de un 30-40% del pulmón, y realmente no hay alvéolos funcionales en la parte apical. Con 15 de PIP, 10 minutos después de verla en terapia intensiva, estabilizarla, parece que tiene un poco de apertura. Fíjense muy bien, se puso una prótesis y la otra no se alcanzó a poner. Bueno, cuando ya van las cosas mejores con 12 de PIP, parece como mágico. Mas, sin embargo, es una lesión que se toma en el momento. Muy diferentes lesiones a los IRPAS, por ejemplo, con H1N1. Y a la extubación. Da la impresión de que la paciente tiene mejoría completa. La recuperación de la fracción de eyección es técnicamente completa, va a 60%, 65%. Más, sin embargo, en la extubación, fíjense muy bien la tomografía que vieron, una tomografía muy limpia, que no da la impresión de tener daño, y tenemos una densitometría muy limitada. Cuando llegó, ¿puedo participarles un poco de tus intimidades? El doctor tuvo a bien, igual que un servidor, que nos gusta tanto la ventilación mecánica que hay que probarla. Y entonces el doctor hizo un CIRPA en meses pasados y tuvo que ser sometido a ventilación no invasiva. Y entonces lo primerito que le pregunté, porque quería externarlo con ustedes, no por Enrique, sino por la parte de lo que les estoy platicando, es ¿cómo te sientes? Y su respuesta fue lo que acaban de ver en este momento. El pulmón se ve perfectamente normal, ¿estamos de acuerdo? Si yo en este momento le hago una tomografía a Enrique, seguramente su pulmón se va a ver normal. Y la respuesta es, ¿hace cuánto que tuviste el CIRPA? 2 meses. Me siento muy fatigado y me fatigo fácilmente. ¿Por qué? Por esto. Porque tiene muy pocos alvéolos
aún estables. Y esto es forma de medirlo. Desgraciadamente no se tiene la tecnología en todos sitios, pero bueno. El siguiente caso es Isabel, de 48 años, infección de vías respiratorias altas 21 días, en tratamiento en casa con macrólidos, 6 días previos a ingresar a mi servicio, tiene insuficiencia respiratoria e ingresa a otro hospital y se le trata como neumonía de la comunidad con un buen esquema, tercera generación con levofloxacina, no mejora y es trasladada a mi servicio. Ella vive en una comunidad a hora y media de Guadalajara. La saturación al aire ambiente es de 68, esta es su tomografía, 48 de frecuencia respiratoria, multifocal o unifocal, multifocal, más de predominio izquierdo que derecho, mas sin embargo el derecho no está sano, ¿estamos de acuerdo? Pero el izquierdo muy, muy importante. Y mucho intersticio, ¿se fijaron? Mucho daño por intersticio. Muy bien, se somete a densitometría. Fíjense nada más qué delicado caso. Vean la curva verde, esto es 0,0000000, porque no incrementa. Esto es el pulmón izquierdo, está técnicamente cerrado en su totalidad. Fíjense cómo va bajando la tomografía y sigue en cero el pulmón del lado izquierdo. El derecho empieza a abrir más o menos a 700, que son 540, no, son 800 unidades. Y el pulmón izquierdo está todavía en 540 en 0 unidades abiertas. Grave, un paciente muy grave. Diagnósticos, posibilidades diagnósticas de este caso. 100% de FiO2, 14 de PIP. Fíjense esta zona, ¿la vieron? ¿Qué es? Neumotórax, muy bien, ya lo rompió el doctor. Y tiene un tubo. Muy bien, con 14 de PIP da la impresión de que el paciente abrió pulmonarmente hablando. Pudiera ser que el doctor Vergara hizo un neumotórax. Más sin embargo, de los diagnósticos tenemos, puede ser H1N1, puede ser neumocistis, puede ser vasculitis, puede ser una tumoración, puede ser neumonía, tromboembolia pulmonar no me da la impresión, sin diagnóstico, me da mucho la impresión. Cultivo negativo, hongos negativo, H1 negativo, procalcitonina negativa, todo lo reumatológico negativo, biopsia pulmonar abierta. 3 días después estaba tan grave la paciente que nos fuimos a biopsia, por eso está roto el pulmón ahí. En sus controles, después de ir mejorando, 35% de FiO2, ya con 7 de PIP, da la impresión de que está un poco intersticial, fíjense cómo están los cambios muy importantes. Más sin embargo, es muy diferente, derrame pleural. Y la densitometría tiene 850 unidades Hansfield en promedio, el pulmón derecho, que es el menos dañado, y 700 unidades el pulmón izquierdo, que es el más dañado. Pero ya tiene apertura. En la extubación, la paciente tiene una gran mejoría, todavía no recupera la zona que se le quitó, tarde o temprano la va a recuperar. Pero todavía tiene algo de intersticio, ¿lo ven? Daño por intersticio. Prácticamente un pulmón sano, con 890 unidades Hansfield, fíjense muy bien la curva. Aquí son 900 unidades en este punto. Técnicamente está el pulmón derecho sano y el izquierdo está por mejorar. El control a un mes. Les comparto el diagnóstico. Es una alveolitis intersticial descamativa. ¿Cuál es el tratamiento? Esteroide. Después de mandarla a un Cushing terrible por tanto esteroide y 3 recaídas en los últimos 2 años, la paciente está en biológico. Ha respondido bastante bien, ya se retiraron los esteroides, mas sin embargo su futuro es muy difícil. Y es muy difícil porque la lesión de esta paciente, fíjense muy bien, paciente extubada a un mes después de haber estado en terapia intensiva. ¿Qué vienen viendo?
mucha sobredistensión, mucho atrapamiento pulmonar. Entonces la paciente va a quedarse con un síndrome de atrapamiento pulmonar muy importante. Y esto es algo de lo que podemos estar midiendo. El control a un mes, a pesar de que tiene atrapamiento, es que el pulmón va en franca mejoría a comparación del colapso que tenía, pero va a franco deterioro por el atrapamiento. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense muy bien que es sutil el que ya tiene 920 en promedio unidades Hansfield. Y 920 ya es sobredistensión. ¿De acuerdo? Por último les comparto este caso. Guillermo, de 48 años, en donde tiene un diagnóstico de apendicitis. El médico le dice, te tienes que operar. Aquí viene un poquito el factor humano y dice, pues me voy a ir a mi casa a tomarme unos jugos a ver cómo me van. Se va 5 días a su casa y regresa con un cuadro muy severo. Apendicectomía laparoscópica. 6 días después de la cirugía, estamos hablando a 11 días después del diagnóstico, el paciente genera insuficiencia respiratoria, está con ventilación no invasiva, con 58% de FiO2 al 21%, y esta es su imagen. Sin palabras, ¿no? Ni un ápice tiene ventilado. Bueno, esa zona. La gran ventaja de este tipo de pacientes es que es una lesión pulmonar extrapulmonar, no es una lesión originada en el pulmón. Muy bien, su media en unidades Hansfield en la densitometría es de menos 429, en donde pues la cantidad de colapso es lo que ustedes están viendo en blanco, pues técnicamente la curva no se levanta. Se intubó, se sometió a reclutamiento. Les voy a hacer un comentario. Si ustedes están muy relacionados a ir al tomógrafo y ver los estudios, cuando tengan una lesión que no tengan una completa satisfacción de qué está sucediendo y estén pensando en daño intersticial, pídanle al radiólogo que utilice una ventana que se llama mínima intensidad de proyección. Y fíjense cómo se ve la lesión por intersticio. Hagan de cuenta que están viendo un positivo y un negativo de la tomografía. Es una cosa brillante para poder ver intersticio. Con una maniobra de 40-40, el paciente muy estable, nos vamos a 14 de PIP. Hay un poco de apertura, sigue siendo muy intersticial, más sin embargo, tenemos una ganancia de 200 unidades Hansfield con esa cantidad de PIP y no tenemos ninguna zona de sobredistensión por arriba de los menos 900 que pudiéramos evaluar. La siguiente postura es 40 de FiO2, 13 de PIP, una imagen mucho mejor. Más sin embargo, parece ser que la imagen radiológica ya no nos va a dar mucha confianza si no tenemos forma de medir otras cosas. Ganamos otros 200 unidades de Hansfield, pero ya con menos PIP. Y a punto de extubarse, con 7 de PIP, 35% de FiO2, tenemos una imagen que aún todavía se ve discretamente intersticial y ganamos prácticamente la apertura pulmonar con la posibilidad de estar en proceso de destete. Casi está en menos 800 unidades Hansfield su curva, yo diría que es tiempo de extubarlo y no hay zonas de sobredistensión. A la extubación, el paciente con aire ambiente, 96 de saturación. Todavía me da la impresión de que tiene un poco de lesión por intersticial. Más sin embargo, el cambio es muy importante. Si nosotros comparamos, vean cómo sutilmente se veía ahí en la base un poco de infiltrado intersticial, muy sutil.
Estas son tomografías de alta definición con cortes muy delgaditos en los cuales podemos ver detalles muy, muy finos. Y fíjense muy bien, en su extubación, el control es de alvéolos prácticamente estables, menos 800 unidades Hansfield. ¿Por qué cuando la gente me dice, Enrique, cuánto vale una tomografía de este tipo? ¿Cuántas veces lo bajas y cuánta puede ser la radiación? 1, 2, 3, 4, 5 tomografías para llegar a la meta. Este sujeto, no tenemos un estudio que podamos decirles cuánto mejoramos en rapidez, a qué velocidad y cuánto pudiera ser la ganancia en tiempo que pudo haber estado llevándose en una forma de ventilación mecánica que no tuviera esta vigilancia. Si yo tomara en consideración una tomografía de este nivel, que en mi hospital valen entre 5 y 7 mil pesos, pongámosle el precio más caro, 7 por 5 son 35 mil pesos. El día cama en mi hospital, por lo menos el primer día, que es el día más caro, vale 100 mil pesos. Catéteres, antibióticos, estudios, 100 mil pesos en mi servicio. Si yo puedo reducir 3 días de estancia por todo lo que estoy haciendo con esto y no le estoy generando más daño pulmonar, pues si sacamos cuentas, 35 mil pesos bien los vale. La radiación, bueno, yo no espero que le vuelva a dar otro CIRPA para que lo sometamos a tanta radiación, y si le vuelve a dar, espero que la tomografía por impedancia ya nos esté dando resultados. Pero creo que riesgo-beneficio y costo-beneficio, tener la puntualidad de esto, es para nosotros una diferencia enorme. ¿Cómo hacerle unos zapatos a la medida? ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica en este tipo de enfermos debe ser muy personalizada. El paciente ingresa con esas unidades Hansfield y la meta es esta, y el paciente cuando se va tiene estas unidades Hansfield y la meta está técnicamente lograda, sin tener datos de sobredistensión en ningún momento. Una lesión muy importante contra un paciente extubado sin daño. Este paciente lleva ya prácticamente 2 años, tenemos una espirometría por año, después de cuando los vemos hacemos espirometría al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. No tiene patología, no se quedó con atrapamiento, no se quedó con datos de fibrosis. El paciente realmente superó muy bien esta crisis. Quiero dejar aquí la plática, tengo otro tipo de casos también muy, muy importantes, pero quiero dejar esta plática porque me gustaría escucharlos y saber qué es lo que están haciendo ustedes en sus unidades, cómo hacen la medición de una optimización de los PIB, cómo están pensando en en limitar el daño, por ejemplo, de los pacientes con ventilación, qué es lo que podemos interactuar para poder tomar una sesión que nos dé un enriquecimiento mayor. ¿Alguna pregunta? Dime. Buenas noches. En el Hospital Juárez de México estamos utilizando últimamente, tenemos muchos pacientes obesos, particularmente tenemos un paciente ahorita con un diagnóstico de un SIRA tremendamente grave. No tenemos aún la etiología, se ha considerado probablemente influenza, pero llevamos 3 pacientes creo, con colocación de balón transesofágico para medición de presión transpulmonar. Ajá. Entonces, mi pregunta va dirigida sobre si ustedes han hecho algún estudio o para poder correlacionar, de acuerdo a la desintometría pulmonar, qué tanto la titulación del PIB con balón transesofágico se correlaciona, porque pues, el objetivo de colocar un PIB, ¿verdad? Y poder abrir esos alvéolos también sin producir sobredistensión, si se ha visto o tienen experiencia, ¿qué tanto correlaciona con la densitometría pulmonar? Bien, te voy a contestar sin quitarme la pregunta.
utilicé mucho presión transesofágica con Vicor. A lo mejor tú estás muy joven para saber lo que era un Vicor, era un monitor externo en donde tú podías ponerle a cada enfermo que tú quisieras un monitor y la medición de la presión esofágica. El Vicor tenía sus bemoles por la colocación del globo, por el sitio en donde estaba, porque se movía, etcétera. Más sin embargo, no teníamos el conocimiento cuando tuvimos el Vicor de correlacionar, porque estábamos muy en pañales de maniobras de apertura pulmonar. Y en la actualidad, si no me dejas mentir, solamente 2 ventiladores en nuestro sitio tienen balón. Uno es el AVEA y el otro es el ¿ese qué? El Hamilton. El Hamilton. Son los 2 únicos. Y bueno, nosotros no tenemos esa tecnología, ¿no? Entonces, en la actualidad yo no tengo experiencia de relacionar lo que estamos haciendo con presión transesofágica. Eso sí te lo puedo decir. Tuvimos mucha experiencia en un tiempo, pero no era el tiempo de tener el conocimiento de la apertura pulmonar. Así es que tendrá que venir una buena idea de poder conceptualizar, y ahí me gustaría a ver si podemos hacer algo para el curso del año que entra, Manuel, si pudiéramos hacer impedancia eléctrica, en un momento dado yo ser el monitor con este tipo de tecnología y compararlo con presión, me parece muy buena idea. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo aquí ya esperando a Enrique. Bueno, pues, amigo mío, siempre un placer verte. Gracias. Yo tengo 2 preguntas, sobre todo porque las discusiones que ya hemos tenido me gustaría replicarlas aquí. La primera pregunta que te voy a hacer es, no estás pronando pacientes. No. Entonces yo quisiera saber, o más bien que repitiéramos este diálogo de por qué no estamos pronando pacientes si la evidencia nos dice, tiene menos de 150, prónalo, o Sí. tiene menos de 100, prónalo. 2 casos que presentaste, acorde a la evidencia, tuvieron que haber sido pronados para la mejoría de la oxigenación. Sí. Respuestas muy buenas. Más bien, preguntas muy buenas y respuestas muy pobres. Pronamos en su tiempo a los enfermos y no tuvimos mayor mejoría contra lo que estábamos haciendo de apertura pulmonar, porque ya veníamos con una inercia de 7 años cuando empezamos a pronar a los enfermos. Y pronamos enfermos ultra graves. Creo que para el conocimiento de la pronación en aquel tiempo nos faltó tiempo y hubiéramos quedado con pronación en un grupo grande de enfermos. En la actualidad, te voy a contestar bien sencillo, no tengo por qué pronar a los enfermos si con esta evidencia que tengo los resultados iguales. Si no se puede comparar la pronación con esto, porque el artículo, ¿cuándo fue escrito el último artículo? Bueno, el año pasado, el último artículo donde se ve que realmente sí, funciona y luego viene el metaanálisis. Que verdaderamente funciona. Más sin embargo, si tú te recuerdas, los artículos que publicó ferozmente Luciano, pues fue cada vez estratificando a los enfermos hasta decir solamente el grupo tan sofisticadamente estratificado es el que mejor les va. Y nosotros dejamos esa idea, porque nos daba la impresión de que era un grupo tan pequeño el que se mejoraba con pronación. Ahora, la evidencia viene de nuevo a decirnos, no es tan pequeño el grupo, es cada vez más amplio y es una maniobra que no requiere de tecnología, que no requiere de mayores esfuerzos y que cada vez en un servicio bien armado tendrías que tener mucho menos complicaciones con las que se han hablado con respecto a pronar a los enfermos sin las tecnologías de primer mundo de las camas que los voltean, etcétera. Yo creo que hubiera seguido yo con pronación si no hubiéramos tenido resultados como los que tenemos. Digo, yo te puedo decir, revisé la base de datos hace poquito porque mandé los datos con Fernando Suárez. Estamos ahorita trabajando con un modelo que sugirió Marcelo y Fernando en una entrevista que tuvimos ahora en un curso en España, en donde me decían, tú eres el único que estás teniendo esta evidencia, ¿por qué no nos monitorizas algo que próximamente va a publicar Marcelo que se llama apertura total? Y es muy ambicioso
para mi gusto, creo que sería un lado diferente de ver la ventilación, que es como si tratáramos en empecinarnos de que el pulmón blanco que tenemos con mucha lesión se vaya a densitometría verde. ¿Se pueden imaginar la dificultad para que alvéolos dañados, alvéolos sanos, alvéolos inestables, alvéolos inflamados, alvéolos inundados, todos los llevemos a verde? Digo, me parece una tarea súper difícil, pero esto es lo que estamos en este momento iniciando el estudio. Vamos a utilizar 10 modelos porcinos, los vamos a meter a lesión pulmonar y vamos a utilizar en 5 apertura total y en 5 apertura convencional. Digo, todos van a reclutamiento. Más sin embargo, vuelvo a la pregunta original. Creo que nuestros resultados fueron tan convincentes y no son 100 enfermos. Digo, creo que la contabilidad íbamos en 700 enfermos de los que nos han dado el conocimiento por unos 14 años. Con densitometría llevo 6 años, pero con reclutamiento yo creo que más de 14. Bueno, yo estoy obteniendo un papel que no quiero, que es defensor de la tabla FIO2-PIP. Bueno, ese te lo dimos y creo que lo has defendido muy bien. Quisiera platicarles un poquito de historia porque no está planeada o programada esta discusión, pero sí se la pedí cuando entramos a la plática, porque le dije, quisiera que nos virtieras esa oportunidad. Digo, esta tecnología no la tiene mucha gente y acceder a esta tecnología no va a ser para el año que entra. Esto es muy importante. Yo estoy consciente de que tengo un país de fantasía con un laboratorio que no lo hacemos experimental, sino con el enfermo, para poder personalizar la ventilación. Pero te preguntaba esto porque cuando no tenemos esta tecnología, de alguna herramienta tenemos que echar mano para utilizar una personalización. Y cuando hemos dado el curso, el grupo de Manuel, en donde Enrique toma parte en unos conceptos muy valiosos, él siempre le toca dar la plática de tabla, FIO2, PIP. Me toca tabla. Sí, te toca tabla. Bueno, 700 pacientes no son 3,000 pacientes. Estoy de acuerdo. Entonces, 3,000 pacientes son los que se han ventilado con la tabla FIO2-PIP. Y yo lo que me he puesto a notar es que tú estás utilizando PIPs muy parecidos a la tabla de FIO2-PIP de PIP bajo. Sí. Entonces, yo no quisiera que la gente se fuera con el concepto de que hay que utilizar la tabla. Yo voy a repetir lo que digo en cada curso de ventilación mecánica. Así como tú vives en un mundo ideal, yo también tengo un mundo ideal. En mi mundo ideal, todas las terapias intensivas de México, del mundo, están utilizando la tabla de FIO2-PIP con 2 condiciones. Una, se está respetando, y 2, están haciendo un estudio para encontrar una mejor forma de ventilar al paciente. Yo lo que veo es, la tabla funciona, porque se ha demostrado en una evidencia muy contundente, pero la tabla no tiene ningún principio fisiológico. Puse a todos los residentes del ABC a preguntarles, bueno, dime de dónde salió la tabla. Y reto aquí al auditorio que me diga cuál es el principio fisiológico, de dónde salió esa tabla. Porque si no tenemos el conocimiento de dónde vienen las cosas, pues no estamos haciendo medicina, estamos haciendo brujería. ¿Vale? ¿Alguien sabe de dónde salió la tabla FIO2-PIP? ¿Por qué va el 8 con el 5, diría Juan Manuel Serrat, y el 7 con el 2? Muy difícil, ¿verdad? Pero está en todos los estudios la tabla, la tabla y la tabla. El grupo de ARNet originalmente quería reproducir, como tú bien dijiste, el estudio de Amato, pero encontraron que era terriblemente difícil hacer que en todos los 100 centros donde se hacía ARNet, hacer una tabla, una curva de presión-volumen, porque no todos los estudios iban a tener, no todos los centros iban a tener el software. Entonces, la forma en que encontró el grupo de ARNet reconciliar esto fue tomar los PIPs de la década de los 90, como se hicieron esos estudios, y sacaron un promedio de cada lado. Entonces, la tabla es el resultado de cómo se promediaban los PIP en aquel entonces. Es decir, tomaron a 300 o 400 intensivistas sin preguntarles cuánto PIP ponían, vieron cuánto PIP pusieron y en eso lo pusieron. Entonces, de ahí salió la tabla. La tabla ha soportado PIPs altos contra PIPs bajos, volúmenes bajos contra volúmenes altos, pero tiene un inconveniente que es donde tú entras.
no diferencia entre pacientes con potencial de reclutamiento y sin potencial de reclutamiento. Entonces, la tabla va a ser superada en el momento en que encontremos, como tú ya lo tienes, una estrategia que me diga si el paciente tiene potencial o no tiene potencial de reclutamiento. Mientras tanto, no hay una estrategia que sea superior a la tabla de FIO2PIP y se debe de utilizar, pero también tenemos que buscar mejores estrategias para hacerlo. Y desgraciadamente es lo que te repito a cada que nos vemos, es prioritario hacer un estudio tabla contra tomografía, sobre todo por economía, porque si un pedazo de papel me da la misma efectividad, yo sé que no, o yo creo que no, pero hasta que no me lo presenten en números, si un pedazo de papel me da la misma efectividad que la tomografía que estás presentando, pues entonces por economía tenemos que irnos a la tabla. Estoy de acuerdo. Defiendo, y repito el único punto que les he dicho, hay que ventilar con la tabla, pero siempre versus alguna otra estrategia. Si me acaba de llegar a mi terapia intensiva un ventilador que me hace curva de presión, volumen y punto de inflexión, entonces voy a empezar a mitad de mis pacientes con tabla, mitad con punto de inflexión y vamos a ver a quién le va mejor. Yo creo que en tu centro ya no es ético al hacer un estudio contra la tabla, porque tienes una evidencia muy contundente de un beneficio. Lo primero que tiene que hacerse es publicar estos 6 años de experiencia. Vamos, el grupo de Villard-Barón en Francia publicaron en Critical Care su estudio de PIP de 8 y protección de ventrículo derecho sin tener un grupo control. O sea, nada más publico, esta es mi experiencia, nos ha ido bien. Yo creo que tú podrías hacer lo mismo, pero sí es prioritario que estemos comparando contra la tabla. O sea, la tabla, muy a mi pesar, sí funciona, tiene un principio y hasta que no tengamos algo mejor, tenemos que utilizarla, pero también tenemos que buscar algo mejor. Bien. Bueno, tenemos algunos saludos del público que se encuentra por vía de internet. Dice: saludos a todos, gracias por el tema del día, excelente ponencia. Realmente necesitamos contar con más recursos en nuestras UCIs, del doctor Juan Romero de la Ciudad de México. También el doctor Valero, felicitación al doctor Enrique Vergara por la excelente presentación también. Y no sé si existe algún otro comentario, pregunta en el público. Yo también quisiera, antes que alguien más se anime, si no tuvieses esta forma de reclutamiento, ¿qué elegirías para lo que hacemos cuando se descompone el tomógrafo? La tabla no, ¿verdad? No. La tabla no. Pero creo que el final del comentario es que creo que si medimos distensibilidad y la comparamos con la tabla, vamos a encontrar muy buenos principios. En ese sentido, pudiéramos ver que a lo mejor entra la tabla a hacer números supranormales, por decirles un número, con la evidencia de que los enfermos que parecían con un daño inalcanzable, con 14 de PIP están teniendo sobredistensión. Y que si nos vamos a la tabla, me queda bien claro que esos enfermos iban a estar en 18. Y algunos de ellos en 20. Entonces, si yo les digo cuántos enfermos he ventilado con 18 de PIB, los cuento con la mano. Y vaya que hay gente generosa con el PIB, pero generosa. Y realmente no veo la justificación, yo que soy pro reclutamiento y pro apertura, de ser tan severo. Entonces, la pregunta que te decía era porque la gente tiene que entender que tienes que tener una base de dónde tomarla, y esa nos la acabas de demostrar. Cuando nosotros no tenemos el tomógrafo, porque se van a reparación, se van a cambio de software, se van a, en fin, 1000 cosas, pues tengo que reclutar a la antigüita. Y lo que hago es distensibilidad. Hago curva, presión, volumen, cuasi estática, todos nuestros ventiladores hacen curva. No es fácil hacer la curva tampoco. Y muchos enfermos tienen tanto daño que la línea se va recta. Y no parece haber un sitio donde tomar la apertura. Entonces, también el que haga esto, es importante que lo entienda. La presión intraesofágica me parece una muy buena idea, más sin embargo no está al alcance tampoco de todos los ventiladores y no hay monitor externo con Vicor. Que es el mismo realmente, ¿eh? Sí. Es el que le integraron a la VEA, el que utilizábamos anteriormente. Sí, es que es la misma marca, ¿no? Es la misma marca. Sí. Sí, yo creo que eso es lo que haría. Y es muy probable, y te doy la razón, que los pronaba. Si no tuviera una forma
así. Creo que la pronación va a tomar una medida así como las medidas que pusieron ahí de pronar y de hacer, justificante. Sí. Yo creo que con este tema es algo que ha surgido entre varias gentes, es el hecho de, y que nos preocupamos de queremos hacer a modo de consenso nacional, ya lo hemos platicado entre varias personas, de qué sugerir, cuánto PIB ponerle a los pacientes, qué hacer en el obeso, qué hacer en el paciente que tiene un extrapulmonar, un pulmonar. Creo que ahí tendríamos que trabajar, tenemos algo de trabajo que hacer durante estos siguientes meses y va a ser, creo que algo interesante, y pues bueno, ya haremos las invitaciones correspondientes para las personas que quieran acompañarnos con esto. Y bueno, creo que no hay más preguntas y además el tiempo ya se nos acaba. Muchas gracias, Enrique, te agradezco mucho te agradecemos mucho por la presentación de este tema que nos hace reflexionar sobre diferentes aspectos en relación al reclutamiento alveolar y al desreclutamiento también. Y bueno, finalmente algunos mensajes más en relación, el Congreso ya se acerca, es dentro de un mes prácticamente, el lunes, al parecer ya están el temario en la página de internet, hay varios talleres ahí interesantes, espero que que entren a la página a partir del lunes, van a estar ahí todos estos datos, talleres muy interesantes también, para que se anoten y como son limitados también en cupo, para que puedan participar de ellos también. También una información más, hay un premio que es el premio de la Academia Esculapio, también los datos en relación a este premio se encuentran también en la página para que puedan entrar, es cuestión de ver, de enviar un currículum, hay algún premio creo que es más de $1,000, algo por el estilo, entonces es interesante poder entrar y participar. La próxima sesión, bueno, va a ser ahora hasta noviembre, porque nuestra siguiente sesión va a ser exactamente en la reunión nacional que va a ser en Puerto Vallarta, en la cual todos se encuentran invitados. Ojalá y nos veamos allá también. Y pues muchas gracias al doctor López Raya por permitirme coordinar la sesión, el coordinador de la sesión. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos, al público del correo. Bueno, ya. Muchas gracias. Buenas noches a todos.